pasado 8 de noviembre fueron celebradas las elecciones intermedias para el año 2022 en Estados Unidos, donde para sorpresa de muchos, la enorme victoria de los republicanos en las urnas fue una fatídica decepción, por cuanto el exmandatario Donald Trump esperaba que una multitud de republicanos lo colocara en el camino directo para la nominación como candidato presidencial de dicho partido para el año 2024. Hechos estos que aprovecharon los demócratas estadounidenses, ya que para ellos, aun cuando falta conteo, fue un excepcional contienda. Por otra parte, cabe señalar que el movimiento encabezado por el expresidente Donald Trump mantuvo un desempeño peor de lo ya esperado, por cuanto se esperaba la derrota del hoy presidente Joe Biden, siendo este un impacto fuerte para muchos, ya que la derrota se la llevó fue el exmandatario Trump. En las encuestas a pie de urna, el 28% de los votantes tuvo como elección en la Cámara, mientras que el 37% fue favorable al expresidente favorito del Partido Republicano antes de estas elecciones, quedando así dicho partido con los pelos de punta y alarmados. Por otra parte, en la noche de las elecciones, el expresidente Trump manifestó lo siguiente, cito textualmente: "Creo que si los republicanos ganan, yo debería recibir todo el crédito. Y si pierden, no deberían culparme en absoluto", siendo muy enfático en lo señalado, aunque las pruebas sugieren que él mismo es culpable. Cabe acotar que en los últimos 100 años, la media de ganancia en la Cámara de Representantes para el partido de la oposición es de 29 escaños. Este año los republicanos solo necesitaban 5 escaños para un objetivo que parecía tan alcanzable que prácticamente todos los encuestadores predijeron que el Partido Republicano lo superaría fácilmente, especialmente teniendo en cuenta la alta tasa de inflación y la aprobación relativamente baja de Biden. Pero los republicanos están luchando por superar esa vara tan baja. Por otro lado, el representante Kevin McCarthy pudo sustituir a Nancy Pelosi como presidente de la Cámara de Representantes, pero incluso si los republicanos tomaran el control de la Cámara, el desempeño de los demócratas en estas elecciones es poco menos que sorprendente, siendo esta actuación del partido en el poder desde George W. Bush en el año 2010. Resumiendo los hechos que para muchos candidatos prominentes, esa noche fue mala, ya que en Pensilvania el fiscal general George Shapiro derrotó a Doug Mastriano, quien desempeñó un papel activo en el intento de anular las elecciones de 2020, y a su vez realizó una campaña plagada de insinuaciones y descréditos contra su oponente político, mientras que los aliados de extrema derecha de Trump perdieron las elecciones en Michigan, Massachusetts,